Buenos días, tardes o noches, depende de qué hora nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con usted la palabra de Dios. Para nosotros es un gozo y una alegría poder compartir la palabra de Dios, donde fundamentamos nuestra fe y lo compartimos con gusto. No pedimos nada, simplemente si le interesa, escuche. Es Biblia, acerca de qué dice la Biblia. Esta tarde ¿es miércoles qué? 13 de agosto. 13 de agosto, son las qué? 6:17. 6:17 de la tarde, estamos en miércoles, estamos en una pequeña enseñanza acerca de lo que hemos estado estudiando, precisamente el libro de Hebreos, que nos habla acerca de un sacerdocio, ¿verdad? Y es lo que vamos a compartir esta tarde con usted, donde quiera que nos vea, nos escuche, pues si le interesa, pues es acerca de la palabra de Dios, de las bendiciones, de todo aquello que Dios nos da junto con nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él somos nosotros bendecidos. Bien, esta tarde vamos a ver Hebreos capítulo 5 y nada más un versículo, el 6. Lo voy a ir a ver si que me lo lea y luego me imagino que dice lo mismo tanto la versión Reina Valera como las Américas, pero vamos a seleccionar primero que me lea en Reina Valera, versión antigua, y luego vemos cómo la presenta también en la Biblia de las Américas, la Biblia de estudio. Adelante, Bessie, por favor. Hebreos 5:6 dice la palabra de Dios, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. Amén. Tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Ora, por favor. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por traernos con bien, gracias por el descanso de anoche, Señor, y el amanecer de esta mañana, Señor, gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor, y pues, Padre, gracias por tu gran misericordia, Señor. En esta mañana, Señor, vinimos ante ti a ponerte esa predicación en tus manos, Señor, tú eres el que guía y guarda y usa el que está predicando, igualmente cada maestro, misionero, evangelista, pastor, que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor, tú guíalos, Señor, protégelos y cuídalos, Señor, y si, pues, Padre, sígueles dando sabiduría. E igualmente, Señor, te pedimos en este día por cada oyente, Señor, prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos entender de tu palabra y podamos aplicar tu palabra en nuestros días diarios, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, en esta mañana también venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor, sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, tú eres el que guía, guarda, suple, el consuela, el que cura, Señor, y pues, Padre, abre las puertas que tienen que ser abiertas y, Señor, cierra las puertas que tienen que estar cerradas, Señor. También te pedimos por cada líder, Señor, cada líder espiritual, cada líder de gobierno, cada líder de familia, Señor, tú conoces las situaciones de cada uno, Señor, tú conoces las situaciones de cada familia, y pues, Padre, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú eres el que obra en las vidas de cada uno de nosotros, Señor, y pues, Padre, nuevamente que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y nada de nosotros, Señor. Sígueles dando guianza, Señor, y pues, Padre, todo esto te lo ponemos en tus manos, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, nuevamente todo lo ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, permítame leerle cómo lo presenta la Biblia, las Américas, Biblia de estudio. Dijimos que es Hebreos capítulo 5, sí, ¿verdad? Versículo 6. Déjame ver cómo nos lo presenta. Permítame que el aire me movió las hojas. Dice la palabra del Señor así. Capítulo 5 de Hebreos, versículo 6, nos lo presenta así. Dice también, dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bien, es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿De qué se trata? Las bendiciones que Dios derrama a todo creyente por medio de su Hijo. ¿Por qué es sumo sacerdote de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, Él presentó su cuerpo en sacrificio vivo. Y lo presentó como en sacrificio. ¿Por qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tiene vida eterna, tenga vida eterna. Es algo que debemos analizar y ver. Podemos decir que los tiempos han cambiado, que hay tecnología, que muchas cosas pasan de moda, pero Dios no cambia. Dios es el mismo, no cambia para nada, es lo mismo. Sea la tecnología, sea los avances, sea como se sienta la humanidad, ya hubo otro tipo de humanidades, no que no humanas, pero en otros tiempos,
que ya pasaron y dejaron testimonio por aquellos que ya pasaron, dejaron testimonios y obras que podemos ver que sin la tecnología que tenían eran capaces de hacer muchas cosas, que se les atribuye con muchos teóricos que esto, que el otro, pero la verdad es que son seres humanos que Dios hizo con una mente brillante de desarrollo. El punto es que es el mismo Dios y es precisamente Dios es el creador del ser humano. Sabemos que fue que formó a Adán y a Eva y hubo un problema ahí con la humanidad, hubo desobediencia y se perdió aquella gracia que tenía la humanidad con Dios, no que Dios se olvidó de ellos, sino simple y sencillamente falló el ser humano. Entonces, con el pasar del tiempo hubo muchas enseñanzas, desarrolló un pueblo, hizo grandes maravillas, mostró y prometió desde a Génesis que la simiente de la mujer heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza. Son palabras proféticas desde antes, ¿verdad? Que nos dice que iba a haber. ¿Y qué pasa? Cuando viene esa simiente, no dijo simientes, una simiente de la mujer, vino para darle al ser humano la esperanza de volver a tener comunión con el Padre y entender y saber qué es la vida eterna que se tiene por medio de esta simiente, Jesucristo. Repetimos el versículo, dice en 5:6, dijimos, ¿verdad? Como también dice, ya leyendo en la Reina Valera, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Son cosas que tenemos que entender, que pues el Señor vino con una misión a cumplir, obedeciendo al Padre. ¿Cuál es el propósito? Pues sabemos que dice Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Cuál es el propósito? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me gusta mucho acompañar este versículo con Juan 14:6, que dice, y dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Base a este versículo tenemos entonces que entender que Dios ha preparado todo para que el ser humano tenga la esperanza de volver a tener la comunión con su Creador. Pero no es a fuerzas, y siempre voy a recalcar eso, porque muchos, no es que la Biblia, no. La Biblia de ninguna manera dice tienes que. Sugerencias, propuestas, exhortaciones, llamadas de atención tal vez, ¿a qué? Por eso dice en Apocalipsis, cuando habla de las iglesias del Señor, que dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Está en la Biblia, o sea, es algo que tenemos que entender, que para entender y obedecer necesitamos primero querer, decidir, disponernos a entender que la palabra de Dios. ¿De qué manera podemos entenderla? Pues dice su palabra, que por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entendemos, lo aceptamos, entonces pasa algo grande y maravilloso. Dijo el Señor a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo nacemos de nuevo? Por medio del Espíritu Santo. Tengamos la edad que tengamos, volvemos a renacer cuando entendemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, porque Él vino con ese propósito, lo que Él vino a hacer es precisamente a darnos esa esperanza en Cristo Jesús. ¿La esperanza de qué? De la vida eterna. Y nos habla claramente, porque es sacerdote, porque presentó su cuerpo vivo en sacrificio, por paga del pecado de todo el mundo. Y repetimos lo que dice Juan 3:16, la última parte, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Que cuando somos hijos de Dios hay algo bastante, pero para entender la palabra de Dios, ¿qué es lo que tenemos que entender? ¿Cómo? ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? Y voy a ese versículo porque me gustaría que se lo aprendieran, para poner atención de qué manera podemos entender. Si nos disponemos lo vamos a entender, y si lo entendemos no es obligatorio, lo deberíamos de aceptar, no a fuerzas, sino por conocimiento. ¿Qué dice, mijo?
Primera de Corintios 2:14 dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Amén. Gracias. Porque se han de examinar espiritualmente. Pero ¿cómo podemos entender la palabra de Dios si no nos disponemos a querer entender por qué nosotros somos hijos de Dios? ¿En qué manera? Porque muchos dicen, no, es que todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios, hijos de Dios venimos a ser cuando entendemos que solamente en Cristo está el camino para llegar al Padre y que costó esa salvación. No, que a nosotros no nos cuesta nada. Al que le costó fue al Señor, porque fue obediente hasta muerte y muerte de cruz, según la palabra, está escrito. La obediencia de Jesucristo lo llevó a ser que sumo sacerdote, porque presentó en sacrificio su propio cuerpo único y total. Anteriormente los sacerdotes era un periodo de su vida, pero cada vez que entraban al santuario a pedir perdón, primero tenía que pedir perdón por sus pecados y luego por los del pueblo. Y en Jesucristo no es nada igual, porque es el sacerdocio levítico bajo la ley. Viene Jesucristo y es la gracia, y se entrega a sí mismo y entra al santuario de esa manera, santuario celestial, una sola vez y para siempre. Porque en el sacerdocio levítico, cuando moría el sacerdote, se acababa. Y por eso eres sacerdote eternamente. ¿Cómo decimos que dice el versículo en Hebreos 5:6? Hebreos 5:6 dice la palabra de Dios, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Gracias, eres sacerdote eternamente. Pero déjeme decirle que entró al lugar santo, donde entraba el sacerdote, que nomás podía entrar el sacerdote bajo la ley. Entró él en el reino celestial una sola vez y con eso tuvo. Por eso dice Hebreos 6:20. Dice la palabra de Dios, donde entró por nosotros como precursor, Jesús, hecho pontífice eternamente según el orden de Melquisedec. Es algo que entró una sola vez, pero que es sacerdote eternamente. Ya no hay más. Es solamente en Cristo. Es el único sumo sacerdote. Pero, ¿qué encontramos? Hebreos 4:15, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El versículo 16 de una vez. Dice la palabra de Dios, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesucristo se presentó, hizo esto y pagó el precio, obviamente. Hemos leído en Hebreos que y aprendió obediencia. No es que haya aprendido obediencia, aprendió que era pagar el precio por la obediencia. El obedecer al Padre, el darle a la humanidad la bendición de tener la salvación al alcance de cada ser humano. Es para todos, pero pues no es de todo la fe, dice la palabra de Dios. Habrá quien diga, no, yo para qué. Pero es que es tu alma y la decisión se toma en vida, no en muerte. Dios nos da la bendición y el privilegio de ser hijos de Él. ¿De qué manera? Dice Romanos 8:17, dos verdades muy grandes, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén, gracias amiga, para que juntamente con Él seamos glorificados. En esta vida, el ser humano, búscame en Hechos, el versículo que con muchas tribulaciones es necesario. Estamos sometidos, no constantemente, pero a pruebas, en muchas maneras, en tribulaciones, en necesidades, en riquezas, en pobrezas, en pérdidas de seres amados, en pérdidas materiales, pero tenemos que pasar por eso confiando siempre en quién, en Dios, en Cristo Jesús, que nuestra fe no vacile. ¿Qué dice allí?
Hechos 14:22 dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Los sufrimientos de Cristo, hasta que si nosotros nos disponemos a pasar esas pruebas, esas tribulaciones, esas tentaciones, y nos tomamos del Señor, estamos pasando por esas pruebas. Y cada día es un día formado, enseñado para aquello que vamos sido hechos la propuesta de ser hijos de Dios, por la herencia de quién, de nuestro Señor Jesucristo a cada creyente. Cada creyente tenemos una responsabilidad, más que todo, de predicar el Evangelio, de ser ejemplo a los demás, de hablarle a los demás de que hay un camino al cielo, de que Cristo está ahí. Pero ¿qué más recibe el creyente? ¿Qué dice Gálatas 4:7? Dice la palabra de Dios, así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Amén. Ya no eres más siervo, ya no eres más esclavo. ¿De qué? Del pecado. Has sido liberado. ¿En qué forma? En Cristo Jesús. El reconocer a Cristo como Hijo, como Dios mismo, nos da la bendición de heredar lo que es de Cristo para cada creyente. Por eso, ¿qué dice en 1 de Pedro 2:9? Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo querido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Fíjese bien, gracias amiga. Mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio. No somos sacerdotes, somos un real sacerdocio. Ese sacerdocio heredado ¿de quién? De Cristo, es la herencia. Un sacerdocio heredado, que es el título del mensaje. Un sacerdocio heredado ¿de quién? De Dios Hijo a los seres humanos. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos en el reino celestial? Sacerdotes en un reino, en el reino, sacerdotes del reino celestial. Pero ¿cómo es posible? Así de sencillo. Todo lo que es del Señor nos pertenece. ¿Por qué? Por herencia. ¿A qué somos llamados? ¿Cómo estamos siendo formados? ¿Cómo estamos siendo preparados? Si nos disponemos. Porque ahí en Lucas 9:23 el Señor dice una palabra muy necesaria entenderla. Me lo sé de memoria, pero que lo lea a ver si por favor. Dice la palabra de Dios y dice a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Amén. Dice, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. ¿A quién le está diciendo? A todos. Si hemos entendido que solamente en Cristo Jesús está la salvación, que solamente en Cristo Jesús está la vida eterna, y que Él es el camino, que Él es la verdad, y que en Él está la vida eterna, pues entonces podemos tomar una decisión. Porque mientras no entendamos que solamente bajo la guianza de la sumisión al Espíritu Santo, para que nos guíe, para que nos lleve el Espíritu Santo a la verdad que es Cristo Jesús, tenemos que disponer nuestro ser, nuestra persona, negarme yo mismo y decir, aquí estoy. ¿Qué dijo Pablo cuando el Señor lo tumbó del caballo allá en Hechos, en camino a Damasco? Hechos 8 o algo así, no me acuerdo exactamente. Pero dijo, cuando lo tumbó del caballo, se levantó y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que esa frase debería aplicar para a todos aquellos que hemos creído. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esto es lo que Él quiere que hagamos. Que nos dispongamos a querer entender que este mundo es muy atractivo, muy llamativo. Y está bien gozar de esta creación de Dios. Pero no enamorarnos de lo terrenal y querer nomás estar en lo terrenal. Porque la vida pasa. La vida es como un suspiro. Lo que ahorita ves joven, al rato ya nos vemos, porque lo vemos en nosotros mismos. ¿Y qué queda? El recuerdo. Me acuerdo cuando yo, pues sí, pero el tiempo ya pasó. Y en mi caso, por decir, en cualquier rato el Señor dice, ven para acá. ¿Qué hiciste en tu vida? Te di la oportunidad, te di todo para que hicieras lo que te toca hacer. ¿Lo hiciste?
Es que Dios nos ama, sí, sí nos ama, pero es Padre justo y verdadero y porque nos ama. Dice la palabra de Dios que a los que Dios ama, los disciplina y los azota. Nos va formando, nos va haciendo la forma. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, ¿qué va haciendo ahí en Romanos 8:29? Siempre el Señor está haciendo algo a favor de nosotros, pero siempre y cuando nosotros nos dispongamos. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y cómo vamos entendiendo todo esto? Está formando a la imagen de su Hijo para que Jesucristo sea el primero, el único, delante de muchos hermanos. ¿Y qué dice Filipenses 1:6? Dios está trabajando, pero no va a trabajar, no va a forzar a nadie. ¿Quieres que sea formado Cristo en tu persona? Necesitas ir agarrando el conocimiento de quién es Cristo, quién es Dios, por qué lo hizo, con ese amor, con esa decisión. Adelante. Dice la palabra de Dios, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, gracias. Pero todo es a base de la disposición y el conocimiento que tenemos, el entendimiento. ¿Cómo podemos entender? Repito, la única manera de entender exactamente las cosas de Dios es bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos entender que está obrando en nosotros? ¿En qué manera está forjando nuestro carácter? ¿En su imagen? ¿De quién? Del Señor. ¿Y quién es la imagen del Señor? Según que es Hebreos 1, no me acuerdo. La esencia, ese es 5 me parece. Dice la palabra de Dios, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Amén. Pues si somos realmente entendidos o hemos entendido lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestro Señor Jesucristo, de la herencia que nos da, porque dice la Biblia que para que haga testamento tiene que interceder muerte. Y obviamente el Señor murió, dejó la vida en el madero, pero resucitó al tercer día, por la gracia de Dios, glorificado, y esa es la promesa que tenemos, que podemos ser glorificados igual que Él. Sí entendemos, sí decidimos por ese lado, ¿verdad? ¿Qué es Apocalipsis 5:10? Dice la palabra de Dios, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y reinaremos sobre la tierra. Pero déjeme decirle algo, que la tierra no es esta tierra. Va a haber cielo nuevo, tierra nueva, todo va a ser nuevo, y no va a haber sol, no va a haber luna. ¿Quién va a estar allí? El Señor, Dios mismo, reinando, y reinaremos con Él sobre la tierra. Es la promesa que Dios nos da a cada creyente. Es la esperanza del creyente que somos sacerdotes y que reinaremos y que seremos los sacerdotes en el reino celestial, terrenal, porque va a haber cielo nuevo, tierra nueva. Es la promesa a cada creyente. La cuestión es, ¿lo creemos? La segunda es, ¿lo queremos? Eso depende de cada quien. Pues Dios nos enseña, y hemos visto que dice 1 Corintios 2:14, que solamente con el Espíritu de Dios podemos entender la palabra de Dios. No hay otra manera. Dice 1 Corintios 1:18. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros es potencia de Dios. Es locura, gracias, es locura a los que se pierden, pero a nosotros es que potencia de Dios, a los salvos, a cada creyente. ¿Cómo lo sabemos? Porque conocemos quién nos está hablando, entendemos qué es lo que nos está diciendo, porque para muchos la palabra de Dios, la palabra de la cruz, es locura. Eso dice, pero tú te crees. Sí dice, pero nada. Y cada día que pasa, estamos viendo los resultados de nuestras vidas, en nuestro cuerpo, en nuestros corazones. Y cada acción que hacemos, vemos que hay la reacción, que viene la paga.
Cada cosa tiene su lugar en este mundo y en esta vida. Y las cosas de Dios son de Dios. El Señor vino con un propósito de dar vida eterna. ¿Y qué es lo que le pide al creyente? ¿Dar qué? Fruto de esa vida nueva que hay en cada creyente. Por eso podemos leer Juan 15:5. Dice la palabra de Dios: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Porque sin mí nada podéis hacer. Perdón. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Si no tenemos esa unión, pero primeramente el conocimiento de cómo tener esta unión con el Señor, no podemos hacerlo. Porque se necesita tener el entendimiento, pero antes de eso, la disposición de querernos dar la oportunidad de conocer quién es Jesús, por qué, para qué, cómo. Muchas veces mucha gente toma a la ligera la palabra de Dios, bromas que hacen, juegan con la palabra de Dios, juegan con el nombre de Dios, juegan con el Espíritu Santo sin darse cuenta de lo que se están buscando. Es necesario que entendamos que todo lo que podemos hacer es bajo la ayuda de nuestro Padre Celestial, hacer que su voluntad. Por eso dice ahí: yo soy la vid, yo soy el árbol, vosotros los pámpanos, vosotros las ramas. El que esté en mí, el que está tomado de mí, el que ha nacido de mí y yo en él, ¿qué dice? Podrá llevar ¿qué? Mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. No dice que no podemos vivir terrenalmente, está hablando de lo espiritual, está hablando de aquello que sabemos que Dios nos pide que hagamos, no a fuerzas. Cuando Dios nos dice no hagas esto, no es porque no lo podemos hacer, precisamente porque podemos. Y, alguien dijo alguna vez en las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo 4, hizo un comentario acerca de: pues no es pecado ser tentado, pecado es caer en la tentación, y más cuando sabemos que es malo, que ya lo hemos entendido, que ya lo hemos leído, que nos lo han enseñado y no lo practicamos. No pasa nada, no ahorita, para su tiempo, cuando el Señor nos llame a su presencia, es cuando vamos a darnos cuenta. Por eso están las advertencias en la palabra de Dios. Hay una herencia muy hermosa que dice: ¿sabes qué? Vas a ser sacerdote, real sacerdocio, vas a ser rey o vas a reinar con él en la tierra. Pero ¿sabes qué? Mira, lo que hay que hacer. Confiar en Dios es confiar en Cristo. Confiar en Dios y en Cristo es confiar en el Espíritu Santo. Es creerle a Dios, también es creer en Dios. Creerle a Cristo también es creerle en Cristo. Y creer en el Espíritu Santo es creerle y someternos a Dios, es negarnos nosotros mismos y dejar que haga su voluntad. Pero eso depende de cada quien. No podemos decir: no, nomás leo el Salmo y ya, nomás repito el Padre Nuestro y ya. No, se necesita fe. Dice en Hebreos, no recuerdo la cita, dice: sin fe es imposible agradarle a Dios. Pero ¿cómo podemos obtener la fe? Pues de la manera que buscamos el camino. ¿Quién es el camino? El que proveyó todo es el Padre por medio de su Hijo. ¿Para qué? Por amor a la humanidad, al ser humano. Pero el ser humano lo entiende, el ser humano lo quiere, pues eso depende de quién. Muchas veces queremos que Dios obre según nuestra voluntad, pero dice el Señor: sin mí, si no tienes la fe puesta en mí, nada puedes hacer. Por eso dice Filipenses 4:13, los tengo aquí: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O parafraseando el versículo: nada más en la fuerza de Cristo Jesús podemos salir adelante. Es el que nos fortalece, el que nos da la fuerza para seguir adelante. Y el Espíritu Santo nos da la guianza. ¿A dónde? Al Padre. Si realmente entendemos que hay un alma que tiene que ser redimida y que ya ha sido redimida en la cruz en Cristo Jesús, está la oportunidad para todos. Es que yo creo, no basta creer, lo repito, ya lo dije ahorita.
Dice la palabra de Dios que Abraham le creyó a Dios, no nomás creyó en Dios. Dice Santiago, los demonios creen y tiemblan, pero no por eso son salvos. Creerle a Dios, confiar en Dios, obedecer a Dios, no es ser santurrón, es ser santo. Que la palabra santo es separado. ¿Separado de qué? Dijo el Señor, le dijo a María el ángel, porque lo que le dijo a José, perdón, lo que en ella hay, hablando de María, es santo, santo es. ¿Qué es santo? Vivir separados. Si hemos sido santificados, si hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, si realmente tenemos el Espíritu Santo de Dios, debemos tener este entendimiento de que Dios nos ama y todo lo que nos pide es que hagamos las cosas según su voluntad, porque Él es el Todopoderoso. Si no, si decimos que somos cristianos y no acatamos la palabra de Dios, porque cristianos quiere decir seguidor de Cristo, obedecer lo que está escrito, que dice 2 Corintios 13:5, una exhortación muy grande para todo creyente y no creyente, pero especialmente al creyente. Dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Ya no sois reprobados, examinados, gracias amigo. Nadie tiene por qué juzgar a nadie. Nosotros tenemos la capacidad de examinarnos a nosotros mismos si realmente somos cristianos. Si no nomás es una ilusión, un sueño o un dicho. Tiene que haber frutos. Porque necesitamos ser probados, necesitamos ser moldeados, necesitamos ser cambiados. Pero Dios no nos va a cambiar a fuerzas. Su Espíritu Santo no va a venir a morar en cada creyente a fuerzas. Si es que el creyente es verdadero, ¿qué dice que el creyente es verdadero? El Espíritu Santo mora en cada creyente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que entender que solamente en Cristo podemos encontrar el verdadero camino y la guianza del Espíritu Santo. 1 de Pedro 5. Dice la palabra de Dios: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Amén. Ser piedras vivas, ¿cómo? Pues Cristo es la roca, es piedra de tropiezo, para que en lo que muchos han tropezado, dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que tenemos toda la mano. ¿Para qué? Para seguir siendo moldeados, siendo preparados para desarrollar este oficio o ministerio que nos va a tocar desarrollar en el reinado de nuestro Señor Jesucristo, en el reino celestial, dándole la honra y la gloria al Padre. Pero ¿qué necesitamos entender? Que solamente la decisión es personal. Ni yo puedo cambiar a nadie, ni nadie puede cambiarme a mí si no me dispongo, si no es con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos recomienda la Biblia? Romanos 12:1. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Fíjese bien, gracias amiga. Así que hermanos, os ruego, no te estoy exigiendo, te estoy suplicando, te estoy pidiendo que lo hagas de tu voluntad. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Se presentó su cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. Dice santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y eso nos convierte que somos que morada del Espíritu Santo. ¿Cómo morada? ¿Qué dice precisamente 1 Corintios 3:16? Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué dice 1 de Pedro capítulo 1 del 1 al 6?
Dice la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos, para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo, en lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario. Amén. Todo es una enseñanza simple y sencilla, pero con mucho significado. ¿Qué está haciendo Dios con el ser humano? ¿Y qué está queriendo hacer el ser humano con Dios? Pues eso depende. ¿Qué entiendes por Dios? ¿Y entiendes la obra de bondad y misericordia para toda la humanidad? Entendemos que Cristo es el único camino verdadero. No se trata de religiones, no se trata de otra cosa más que de Dios mismo y la absolución de toda persona en Cristo Jesús. ¿Absolución de qué? De sus pecados, cada uno de nosotros. Y tenemos algo que hacer en el reino celestial. No nomás es decir voy y ya, no. Estamos siendo preparados, estamos siendo enseñados de una manera que no nos quepa duda de que somos siervos del Señor y para el Señor. Esta vida y la que viene no nos pertenece, somos del Señor, porque por gracia sois salvos. Y es don de Dios, dice Efesios 2, 8 y 9, que no es por obras para que nadie se glorie, es por fe. Examinaos si realmente estás en fe o estamos en fe. Eso depende de cada quien, es decisión de cada quien. La enseñanza es espiritual para lo espiritual. Por eso se menciona y se aclara y se dice que solamente por medio del Espíritu Santo podemos entenderlo, según 1 Corintios 2:14, y lo repito y lo repetiré para que se entienda. Sin el Espíritu Santo de Dios, la palabra de la cruz o el Evangelio es locura, porque se tiene que entender espiritualmente. Nosotros lo entendemos que es potencia de Dios, porque realmente está en nosotros el Espíritu Santo y lo podemos decir con confianza y con seguridad. Oremos y que el Señor nos bendiga. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias por tu palabra, gracias por tus exhortaciones, tus invitaciones, gracias por tu paciencia, Padre. Te pedimos por cada hermano, hermana, cada siervo tuyo, misionero, pastor, evangelista, ganadores de alma, todo el que esté involucrado en el ministerio. Bendícelos, prospéralos. Te pedimos fortaleza para nuestros hermanos a costa, Señor, que tú sigas fortaleciendo, dando consuelo y supliendo sus necesidades. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestras faltas, encomendando igualmente a nuestros hermanos en Cristo, a la iglesia, alrededor del mundo. En Cristo Jesús te lo pedimos, perdón nuestros pecados. Amén. El Señor les bendiga.